Oye, país, buenas noches, oye, país, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora, como cada noche, aquí por Color Visión. Termina el mes de julio, séptimo mes del año, y entramos en el mes de agosto, ya octavo mes del año en descendiente hacia el final del año 2023. Un año preelectoral, un año de mucha actividad en el mundo de la política, como se ve todos los fines de semana, y el pasado no fue una excepción, y incluso estuvo matizado por el anuncio, la información de la Junta Central Electoral del reconocimiento a otros dos partidos políticos, el partido de Julio César Valentín y el partido de Antonio Marte, que si bien el partido de Antonio Marte era un partido que ya había sido reconocido debido a las elecciones pasadas, no tenía personería, tuvo que volver a ella. Entonces ambos partidos están reconocidos. Dos partidos aliados, el de Antonio Marte oficialmente aliado al PRM, y se dice que Julio César Valentín estaría haciendo causa común con las candidaturas o en diferentes estamentos o las candidaturas en sentido general del PRM también. Ya son 35 partidos que tiene el sistema aprobado y 11 movimientos comunitarios. Demasiados partidos, porque esto no es porque hayan partidos o no hayan partidos. El tema está en que esto representa toda una parte de la estructura burocrática para los procesos electorales, por ejemplo, hacer las boletas, todo el procedimiento de seguimiento. En las mesas de votación hay delegados que tienen que estar atendiéndolo, bla, 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 además de que reciben fondos públicos para su sostenimiento, para sus actividades. Está consignado para sus actividades educativas, electorales, en favor del sistema de la democracia. Pero 35 partidos, señores. Eso vamos a tener en estas elecciones. Ahora, de entrar en el mes de agosto, entra de lleno un episodio importante. El día 17 de agosto, o sea, dentro de 17 días, es la fecha tope que establece la ley, 45 días antes de las primarias, que son a partir del 1 de octubre del año de este año. Deben estar inscritas 45 días antes todas las precandidaturas que van a terciar por las nominaciones oficiales, las candidaturas finales que van a participar en el proceso electoral municipal del tercer domingo de febrero, presidencial y congresual del tercer domingo del mes de mayo. O sea, en octubre se van a dar las primarias obligatorias, mandatorias por la ley, y ahí Leonel Fernández va a ser ratificado como candidato presidencial. Abel Martínez va a ser ratificado como candidato presidencial, y se espera en este mes, tiene que ser al 17 de agosto, la decisión del presidente Luis Abinader de si opta por la repostulación o sale del juego político para las elecciones del año próximo. Todo el mundo está conteste, el país completo, y todo el mundo sabe que el presidente va a buscar la reelección, la repostulación para buscar la reelección. ¿Por qué? Porque en el partido, pese a que están Guido Gómez Mazara y Ramón Alburquerque, realmente no hay realmente una discusión de que haya una diversidad de candidaturas. No lo hay. Y como no lo hay, porque las posibilidades de estos dos
frente a la posibilidad casi segura de Luis Abinader es del cielo a la tierra y hacerle frente a una candidatura de repostulación de un presidente a lo interno del partido es muy complicado, muy complejo y muy difícil. Esto lo que hace es que legitima la elección interna para una repostulación, pero muy difícil que alguien le gane a un presidente en ejercicio que pretenda repostularse, aquí y en todas las partes del mundo, pero todas las cosas pueden suceder. Entonces, por eso digo, este mes es interesante porque deberá venir esa decisión de Luis Abinader, que todo el mundo sabe que va a ser positiva, porque además los números de las encuestas le dan a él, a Luis Abinader, una posibilidad importante de ganar incluso en una primera vuelta, aunque también podría darse una segunda vuelta. Pero en una primera vuelta, incluso en este momento, todas las encuestas lo sitúan a Luis Abinader como candidato presidencial del PRM por encima del 50%. Se necesitan 50% más un voto. ¿Qué va a pasar de aquí a mayo si él es el candidato y hay tres fuerzas compitiendo? Ya veremos. ¿Qué va a pasar de aquí a mayo si hay una organización estructural de la oposición para enfrentar al partido de gobierno? Ya veremos. Todo hay que ver, todo hay que ver. Pero conjuntamente con la candidatura presidencial, que es donde principalmente se centra el foco de la atención popular, están las candidaturas a senadores, las candidaturas a diputados, las candidaturas a alcaldes y a regidores que motorizan los partidos y que mueven mucha gente. Y eso se está viendo en estos procesos ya de cara, después de abierta la campaña el 2 de julio, la precampaña para las primarias. Todo el mundo está haciendo sus amarres a lo interno, pero también hacia lo externo, buscando esa candidatura. Los programas de radio, de televisión están llenos de entrevistas y de participación de estos aspirantes, como también en la prensa escrita, en las redes sociales. Hay una campaña muy profusa que se va a acrecentar ahora en el mes de agosto, cuando se haga definitivamente las inscripciones de todas esas candidaturas, precandidaturas, oficialmente en el documento que cada partido debe entregar a la Junta Central Electoral. Estamos en campañas porque hay almas que salvar. Lo que es inconcebible, señores, inconcebible, repito la palabra, es el abuso, el atropello del Colegio Médico Dominicano, paralizando los trabajos, paralizando las consultas, paralizando las atenciones en los hospitales públicos y en clínicas privadas incluso. A partir de hoy. Yo estuve en mis terapias que me estoy dando después de mi cirugía y en Sedimat vi todo normal y todo el mundo trabajando. Pero en los hospitales los médicos hacen de las de ellos, porque son dueños y señores. Ese Colegio Médico Dominicano, paralizar, siempre, yo lo he dicho aquí, he estado opuesto a ese abuso de los médicos de paralizar, señores, los servicios a los más pobres, que son los que más necesitan de la atención porque son los que menos pueden. Los médicos se quejan, reivindicaciones. Señores, a los médicos le han aumentado en los últimos 2 años un 40% en los honorarios que reciben de las ARS, de los seguros. Y le han aumentado salarios a los médicos en un 30%. A mediados del 2021 le aumentaron un 30% a los salarios y a los pensionados un 100%.
En octubre del 2021 aumentaron el 20% a los honorarios y procedimientos por lo que cobran los médicos y un 30% a los procedimientos por internamiento, a las consultas por internamiento. Y en enero de este año le aumentaron otro 20% adicional a los honorarios por los procedimientos y un mínimo, se estableció un mínimo de un pago de 1.500 pesos por consultas por internamientos. O sea, dentro de las precariedades económicas que tiene el país, los médicos han sido favorecidos por encima de toda la otra empleomanía, con excepción de los profesores que han andado a la par. Y con todo y eso tienen el tupé de paralizar las labores, en perjuicio de las clases más necesitadas. Señores, entre el 2020 y el 2022, las administradoras de riesgo de salud y SENASA han pagado aproximadamente 55.000 millones de pesos al sector médico en 2 años, por procedimientos, por consultas. 55.280.442.000 pesos. 55.000 millones de pesos les han pagado a los médicos. Lo que pasa es, y ahí yo lo entiendo, no lo comparto, pero lo entiendo. Los médicos vieron cómo los maestros, la gente de la ADP, pudo negociar un acuerdo, se fueron al diálogo, negociaron, se sentaron como gente civilizada y negociaron un acuerdo. Sin embargo, mientras la gente de la ADP y los profesores lograron esto, los médicos no lo han logrado. ¿Por qué? Porque el colegio médico lo hace como le da la gana, a puro macho, a los foques, como se dice. Como le da la gana lo hace el colegio médico. Además, el nivel de las negociaciones, de las conversaciones que lleva la gente del colegio médico con la gente de la CISARRIL, con la gente del Sistema Nacional de Salud, con el Ministerio de Salud Pública, es una negociación y una conversación ríspida sobre la base de insultos, sobre la base de denuestos, sobre la base de denuncias, sobre yo me paro de la mesa y me voy. Porque este señor Senén Cava, desgraciadamente, es quizás la persona menos calificada para representar, señores, a médicos. Porque es un hombre violento, un hombre sumamente incendiario. Y eso es lo que están tratando de hacer con esto. Tienen 2 razones para hacerlo. Los profesores lograron una buena negociación con el gobierno, y van a recibir sus beneficios, y además de eso, hay la idea de que como estamos en tiempo de precampaña política de cara a las elecciones, entonces el gobierno se echa para atrás. El gobierno lo aguanta, se echa para atrás. Hay esa idea, esa imagen, esa percepción, nada más absurdo, porque no es al gobierno que le están haciendo daño. No es a Luis Abinader, no es a los funcionarios, no es al ministro de Salud Pública, es a los pobres que le quitan la oportunidad de recibir las atenciones que necesitan. Por eso yo siempre he estado opuesto a las huelgas y a los paros descomunales de los médicos. No quiere decir que ellos no tengan derechos, que ellos no tengan razón muchas veces en demandar mejores condiciones de vida, mejores condiciones de trabajo. Pero es la forma de hacerlo, número uno, y número dos, contra quienes lo hacen realmente. Dejar a los niños fuera de las aulas o a los pacientes fuera de la consulta o de la cama de un hospital es abusivo, y eso no debe tolerarlo la sociedad bajo ninguna circunstancia.
Así son las cosas, señores. Así son las cosas. Permítame la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El mundo se mueve, gira, no cesa y los acontecimientos ya no son lejos, ya no son por allá, en China o en Rusia o en Argentina. Ya la comunicación mundial es tan rápida y tan al instante que todos estamos involucrados en todo. Y además de eso, todo nos afecta de una u otra forma. Ahí tenemos ahora el tema de Haití, nueva vez. Digo, nueva vez no, ahora con el nuevo ingrediente en estos días de el enrolamiento de Kenia en la conformación eventual de una fuerza de intervención pacificadora. A sangre y fuego pacificadora, ya veremos. De estos temas tenemos mucho de qué hablar y tenemos a un invitado nuestro de esta casa. Recuerdo las primeras veces que yo lo entrevisté hace muchos años. Él me comentaba en estos días, estábamos jovencitos. Y la verdad que sí, estábamos jovencitos. Gracias por acompañarme, Iván Gatón, profesor universitario académico, un estudioso de los temas internacionales de todas las latitudes, porque hay que ver lo que pasa en China o lo que pasa en Ucrania o lo que pasa en Australia para también, al ver lo que pasa en América Latina, uno entender por qué está pasando esto en África. ¿No es así, Iván? Sí, pues por primera vez la especie humana tiene una civilización universal. Es decir, por primera vez la especie humana está viviendo al conjunto de todos los demás ejes civilizatorios que hemos tenido, porque antes no había esa comunicación que tenemos ahora. El que vivía en India tenía que pasar el Tíbet para comunicarse con el de China. Entonces, en América Latina, el Chile, para comunicarse con Argentina, los Andes, eso era difícil. Pero, bueno, la comunicación nos permite tener ese nivel de interacción, aparte de que hay un espectro geopolítico que está en las redes. Es decir, ese es un elemento importante. Ya las redes es un espectro geopolítico importante. Y eso es una realidad. Y por primera vez, digámoslo así, hay una conciencia más plena de que estamos en una humanidad mucho más amplia, aunque decía Levi Strauss, de que la humanidad del que está en la Amazonía brasileña no es la misma que de aquel que está en el África subsahariana, planteando las diferencias. Lo que sí nosotros estamos asistiendo a un mundo que después de 500 años de modernidad, es decir, cuando dejamos ese espacio del medioevo, esa modernidad nos ha llevado a tener un espacio en el cual, como especie humana, somos interdependientes en el ámbito comercial. Es decir, tenemos una China, por ejemplo, que es en gran parte fábrica del mundo, pero China necesita alimentos que consigue en África y en América Latina. Es decir, el nivel de interdependencia, eso, Emmanuel Wallerstein decía que la única manera de que no se diera la trampa de Tucídides, de que cuando un imperio estaba en emergencia, otro peleara con el otro, es porque había una relación económica.
y si no hay un vínculo comercial que afecte los bolsillos, porque al final de todo el verdadero Dios y lo que determina en esta vida casi todo es el dinero. Sí, sí. Es decir, más allá de las hipocresías de la gente. Sí. Entonces, esa parte económica es lo que estamos viviendo, a pesar de que a partir de la llegada de Trump y luego la administración Biden, que ha sido más fuerte, comenzó la guerra comercial con China y luego vino la pandemia, y esa pandemia del COVID-19, vino la pandemia cuando Trump, eso comenzó un proceso de desglobalización. ¿Por qué? Porque el gran ganador en ese proceso de globalización, ¿quién era? Los comunistas chinos. No, pero los chinos no son comunistas, son grandes capitalistas. Entonces, el gran ganador de ese proceso neoliberal era China. Entonces, por eso ahora tenemos el nearshoring, por eso estamos hablando de que vamos a ubicarnos en bloque, de que hay unos valores que no son democráticos, pero al final del camino es que en ese proceso de la modernidad, al final del camino, las políticas neoliberales de Thatcher, de Reagan, demostraron entonces con la COVID, porque todo el mundo salió corriendo, papá Estado, tú me puedes ayudar. Sí. Entonces, tenemos un mundo como es el chino, como es el de la India también, que son otros tipos de cortes de gobierno, pero que se estaban beneficiando de esa globalización. Y hoy vemos, por ejemplo, que India le va a aportar, según el Fondo Monetario Internacional, más al Producto Interno Bruto del planeta que su antigua metrópolis, que era Reino Unido. Así es. Y que China es la segunda economía del mundo, por decirlo así, en términos de paridad del poder adquisitivo, los chinos han igualado a Estados Unidos, pero evidentemente la principal locomotora de la economía mundial es Estados Unidos. Pero China, ¿qué es? Comunista, no, son capitalistas. Claro. Entonces, ese es el mundo en el cual nosotros nos encontramos y la tecnología también, porque la tecnología ha cambiado el planeta. Existió una gran revolución, que fue la gran revolución del Neolítico. Si se le podemos llamar revolución, pero le resolvió al ser humano el problema de la comida. Eso fue en el 5000 a 7000 antes de Cristo en la Mesopotamia. Pero luego vino la revolución industrial en el siglo XIX. Eso lo cambió todo. Vino la electricidad, vino el teléfono, vino la utilización ya a principios del siglo XX del petróleo, pero nunca fue tan profundo el cambio para la humanidad como ha sido en el siglo XXI con estas tecnologías, que ya hablamos de inteligencia artificial. Claro. Entonces, ese mundo en el cual nosotros nos encontramos con emergencias en el ámbito climático, y un problema de gobernanza a nivel global, porque después de la Segunda Guerra Mundial, el equilibrio del Consejo de Seguridad, donde todos se ponían de acuerdo, sobre todo teníamos un equilibrio de esas grandes potencias, ahora tenemos que en el multilateralismo a China no le interesa exportar su modelo político, lo que le interesa es hacer comercio. Tú puedes ser comunista, hacer capitalista, lo que tú. Entonces, esa China no está jugando su rol para la paz y la seguridad a nivel mundial. Porque Estados Unidos no le critica, es la policía del mundo. Pero te decía, hey, bájame el fuego a esa olla que se me va a quemar allá en el África. Pero ahora tenemos un problema aquí al lado en Haití y en el Consejo de Seguridad no se ponen de acuerdo, aunque el 60% del territorio haitiano está siendo manejado por pandillas que violan, entran a una iglesia, secuestran o ahí mismo violan o cobran peajes, tienen tráfico de drogas, pero eso no hubiese sucedido en Guerra Fría. Se hubiesen puesto de acuerdo. Claro. Entonces ahora tenemos un mundo en el que hace falta una mayor gobernanza global, pero no, ¿y dónde están entonces países como Reino Unido? Pero es que Reino Unido ahora aporta a la economía mundial un 1.5 del Producto Interno Bruto. Es decir, el gran Reino Unido ya no es el gran Reino Unido. Claro. Pero ahora con la reunión que tuvo Putin con los africanos, que les dijo, no, yo les voy a dar municiones y trigo, y se los voy a regalar. Eso no indica que la Francia
que era una potencia, ha perdido incidencia también en el África. En África. Entonces, son nuevos actores. Turquía, que es un país que en la Primera Guerra Mundial quedó a un lado lo que era el Imperio Turco Otomano. Ahora Turquía, a pesar del terremoto que tuvo con Erdogan, que es una democracia que le llaman iliberal, Sí. tiene incidencia en el mundo, incluso en América Latina, a través del poder blando, con sus películas, con sus novelas, pero está aportando al Producto Interno Bruto Mundial un 1.5, Sí. igual que Reino Unido. Es decir, todo como que ha ido desplazándose Se va como acomodando a una nueva visión. a un cambio de mundo. Entonces vemos, por ejemplo, que los criminales, que son serios, porque bueno, donde hay crimen es a través de la palabra y a través del compromiso. Los criminales mueven, la transnacionalización del crimen sobrepasa más de 400.000 millones de dólares. Tráfico de drogas, prostitución, Trata de personas. la trata de personas. Entonces usted ve que esta gente compite con el Estado. Sí. ¿Y qué Estado puede competir con un grupo mafioso que cuando saca un kilo de cocaína de Colombia lo saque en $1.200 y cuando lo lleva a Estados Unidos ya está en 50? Sí. ¿Y cómo compite usted con esa gente? Sí. ¿Qué presupuesto? Yo estaba viendo un trabajo sobre las drogas y encuentro que la puerta de entrada de la cocaína para Europa ya no es España, es Amberes. Pero sucede que a pesar de que el gobierno belga tiene allí gente con buen salario, eso no es un obstáculo para que esos grupos criminales introduzcan su droga allá. Entonces, ¿cómo usted le pide a países de la región que vayan en contra del narcotráfico cuando esa gente tiene una estructura? Por ejemplo, recientemente España a la 'Ndrangheta italiana le hizo mella, digamos así, con una red que tenían en su territorio. Pero eso es España que tiene presupuesto. Pero cuando yo escuché la cantidad de dinero que movía la 'Ndrangheta italiana, digo yo, pero no. Don Rudy, No hay mueven que verlo de frente, cientos sí. de miles de millones de dólares. Entonces usted dice, yakuza japonesa, triadas chinas, carteles mexicanos, 'Ndrangheta italiana, camorra siciliana, las mafias turcas. Usted dice, ¿y van a poder los estados competir con esta gente? Por ejemplo, Brasil, 36.000 a 40.000 muertos al año por dos grupos delincuenciales. Eso es una guerra civil al interno de ese país. Sí. Las maras. Entonces usted dice, pero Estados Unidos, 106.500 muertos el año pasado por sobredosis de drogas, 70%. De una droga. Una sola droga, el fentanilo. fentanilo, 70% de los muertos. Sí. Entonces usted dice, pero, y el tema también de la seguridad. Usted dice, ¿cuántos muertos hay por cada 100.000 habitantes? Cada rato aparece alguien con una ametralladora y ataca. El de este fin de semana fue el 357 tiroteo en lo que va de este año en Estados Unidos. Pero esto ha hecho metástasis. Es decir, ¿cómo pueden los gobiernos competir ante ese negocio de drogas, de tráfico de armas y el problema sanitario a nivel mundial? Don Rudy, Irán, que es una teocracia, la única teocracia junto a la del Vaticano, hay un problema sanitario con el uso del opio, porque el Corán no prohíbe las drogas, prohíbe el alcohol, Pero no prohíbe las drogas. No los opiáceos. Y hay una crisis sanitaria. Es decir, el mundo entero está en crisis. Entonces son desafíos globales, pero no hay unas Naciones Unidas donde las grandes potencias se pongan de acuerdo para enfrentar esos desafíos. Por ejemplo, usted no puede no creer en el cambio climático, pero es evidente que hace más calor, Sí. hay más incendios forestales, tenemos menos lluvias en algunos lugares. Por ejemplo, en Argentina hay una sequía que ya había pasado varios años y no llovía, y el ganado muriéndose.
en una de las zonas con las tierras más fértiles del mundo, como es la Pampa Argentina, pero recientemente en Uruguay había un problema de agua pública, de agua potable. Es decir, no se estaba abasteciendo. Pero esos problemas se enfrentan solos. ¿Puede un país solo enfrentar esos desafíos? No. Pero no tenemos unas Naciones Unidas donde se pongan de acuerdo, porque la guerra de Ucrania fue como una caja de Pandora que se abrió y dijo, espérate, más problemas para el mundo y no sabemos dónde esto puede terminar. Es decir, el mundo en el cual nosotros vivimos ahora, me recuerdan los años que era joven, que estudiaba en Taiwán, que decía un profesor taiwanés, los chinos decimos que no existe una peor desgracia que nacer en un cambio de época, porque todo es incertidumbre. Y eso es lo que tenemos ahora mismo. Sí, definitivamente. ¿Qué tú crees que va a pasar, Iván, en Haití? Porque en Haití se han tirado muchos globos de ensayo y muchas situaciones, pero la presión de las pandillas sigue intacta, en incremento. Los americanos anuncian que salgan su gente, le secuestran una misionera con su hijo. Entonces, pasan como cosas como antes secuestraban a un norteamericano en cualquier sitio y los americanos mandaban la sexta flota. Sí, pero ya como que en Haití como que eso es como nada. ¿Qué tú crees que va a pasar en Haití? Mire, con Haití se está jugando de manera muy errónea a darle largas, a ver si el problema se puede resolver de adentro. Pero y es imposible que eso pueda resolverse desde dentro. Las pandillas, que es parte de la irresponsabilidad de su élite política y económica, porque no olvidemos que las pandillas lo primero que hacen es tomar el modelo paramilitar Tonton Macut, que tenía Papadoc, y después Famila Balá de Aristide, y el mismo Moïse, el barbecue que nosotros escuchamos mencionar. Es un hijo de Moïse. Sí, claro. Y grupos empresariales que han aupado, pero se ha convertido en un Frankenstein. Se ha convertido en un monstruo que se le ha ido de las manos. Y se lo está comiendo a ellos mismos. Pero esto está haciendo metástasis en un Caribe que no aguanta la presión migratoria de refugiados haitianos, porque todo el Caribe, porque Haití tiene una tasa de natalidad muy alta, son 27,000 kilómetros cuadrados, más del 60% de su territorio está manejado por pandillas. ¿Y qué implica esto para la región? Eso es una catástrofe. Pero hay un elemento importante que, fruto de investigaciones en Haití, también documentos y visitas en Washington, que no se le está prestando atención. ¿Cuál es? El potencial crecimiento del fundamentalismo islámico. Sucede que en Haití, después del terremoto, en el Islam, que es una religión solidaria, existe un pilar que se llama el zakat, que es dar un porcentaje de lo que usted produce. Como el limosna, como un diezmo, pero es un 2.5%. Sí. ¿Qué pasa? Que ante el abandono de gran parte de esa comunidad internacional, los musulmanes llegaron a Haití y las mezquitas han crecido de manera exponencial. Los principales afectados por el terrorismo islámico fundamentalista son los propios musulmanes. Esto hay que dejarlo claro. Y ahí es donde siempre he hecho la observación. Un musulmán no quiere decir terrorista, pero así como el cristianismo, si apareció alguien en Arkansas, un cristiano fundamentalista y explotó una bomba, asimismo en el Islam aparece un porcentaje que se fundamentaliza. Existen en Haití los servicios de inteligencia para darle seguimiento al tipo de Islam que se está predicando en un Haití que esa religión ha crecido de manera exponencial desde 2012, desde hace ya más de 15 años, desde 2008 en adelante, sobre todo. ¿Existe? Bueno, hay una mezquita que la tiene Turquía en Cabo Haitiano, hay mezquitas que tiene Qatar, pero se está verificando
si ese Islam que se predica allí no es fundamentalista? ¿Qué significaría para la región, por ejemplo, una amenaza que se habla en algunos corrillos de los servicios de los centros de pensamiento? Y es que el Hezbollah, que es considerado un grupo terrorista, tiene presencia en Haití. Entonces, la comunidad internacional va a seguir jugando a que 20 años, que es nada en la vida de un pueblo, de aquí a 20 años donde a los muchachos se les está educando en el Corán, ¿qué va a suceder entonces si se fundamentalizan? ¿Qué representa esto para la región? Claro. Entonces, el país que más ha crecido en América, en la región, el país que es el ejemplo de democracia, de estabilidad política, no puede escaparse de la geografía. No, claro. Es decir, República Dominicana no puede escaparse de tener al lado al país más pobre de América Latina. Y con una situación como esa que tú planteas, explosiva. Entonces, ¿qué va a suceder con República Dominicana? ¿Qué país escapa de la geografía? Hay una determinación geográfica. Por más que usted quiera, Estados Unidos es el país, digamos, más fundamental en el mundo. Y sin embargo, a pesar de tener todo el presupuesto que tiene, en la frontera con los haitianos tiene problemas cruzándole vía México. Tienen problemas. Entonces, ¿qué no sucederá en un país como República Dominicana? Entonces, vamos a jugar a la desestabilización en el futuro de República Dominicana. La comunidad internacional tiene que prestar atención. Además, don Rudy, qué bueno que el gobierno keniano ha dado como una especie de luz al final del túnel, lo cual no es tan fácil porque están las disputas geopolíticas de China y de Rusia que en el Consejo de Seguridad, lo más posible, ojalá y no sea así, veten. Pero es el problema haitiano meramente de seguridad. La MINUSTAH demostró, es necesaria la seguridad, pero eso no es el problema único de Haití. Sí. Aparte de seguridad, ¿qué le vamos a tener a los haitianos como agregado en la ayuda que no sea simplemente policía? Para revertir la situación de hecho que tienen. Donde la mitad de la población pasa hambre. Claro, miseria. Entonces, claro. Yo creo que en el caso haitiano vemos la gran hipocresía de la comunidad internacional. Bueno, Naciones Unidas, hablando, Guterres fue allá, tuvo 12 horas y salió escandalizado de cómo se estaba muriendo, y 5 días después les reducen el 25% al fondo de ayuda de alimentación. Pero el otro... Entonces uno dice, pero uno ve una hipocresía. Tú me dirás, bueno, es que no tenían el dinero, lo que tú quieras, pero la gente ¿cómo lo ve? Pero el otro elemento importante a tomar en consideración, que cuando usted habla con personas que conocen muy bien Haití, usted puede dar lo que sea. Pero me decía alguien, mire, de un país muy importante europeo, profesor, dimos dinero para un hospital, pero el dinero desapareció y no hicieron el hospital. Entonces, donde usted tiene una élite política, o no élite, una clase política como la que hay en Haití, que no tiene un compromiso con su país, no vale que la comunidad internacional le lleve algo porque eso es un barril sin fondo. Claro. Porque también uno dice la comunidad internacional, pero yo conversando con varios representantes de países importantes, me decían, pero mire, es que nosotros nos cansamos, dimos tal cantidad de dinero para esto, pero desapareció. Ese fue la respuesta que dio esa comunidad con la reconstrucción de Haití, que se fijó una bolsa de 10 mil millones de dólares, pero comenzó, la primera partida que llegaron comenzó a desaparecerse. Pero ¿pero dónde vamos a llegar? Pero lo vimos en Petrocaribe. Sí. Con Petrocaribe, que era una ayuda puntual que estaba dando el gobierno venezolano. Ahí se cometió corrupción. Entonces, no, habrá que buscar la forma, y siempre he dicho, el problema haitiano no lo puede resolver solamente la comunidad internacional. Se necesita una especie como de, digamos, de contrato social a los Rousseau
con los haitianos más honestos y sobre todo con gente de la diáspora haitiana, pero con los que están allí en Haití. Sí, los que viven allí. Y los que viven allí, y hacer un consenso para ver con la comunidad internacional cómo se articula un proyecto de largo plazo. Sí, porque no es una cosa de la noche a la mañana. No, pero un país que el principal río ni siquiera nace en su territorio y tienen agua porque nace aquí en la loma Nalga de Maco, en Restauración. Es decir, un país que han depredado lamentablemente su capa vegetal. Es decir, usted dice, pero venga acá. Es decir, que mire, quizás lo más difícil es cuando uno lee a científicos como Jared Diamond, por ejemplo, en Colapso, y Diamond en el capítulo 11, que siempre soy reiterativo con el tema, porque digo, el que quiera conocer bien Haití y por qué Haití está donde está y República Dominicana donde se encuentra, tiene que leer ese capítulo 11 de Colapso de Jared Diamond. Y él decía, pero es que Duvalier no fue un estadista ni buen gerente. Y la élite política que ha tenido Haití no ha tenido preocupación. Y Estados Unidos ha cometido graves errores con Haití. Por ejemplo, la eliminación del ejército en Haití. Eso fue un error garrafal. Hicieron lo mismo en Irak. Y mira el desastre que se armó en Irak. Sí. Pero estamos a tiempo. Yo creo que en medio de todas esas nebulosas hay luces al final del camino, pero nosotros como seres humanos tenemos que vernos en el espejo de un Haití que ha sido abandonado a su suerte, pero sobre todo hacer conciencia de que esa comunidad internacional, si no se está encima de ella, si los países no se unifican, los países pequeños, por ejemplo, sobre todo los estados del Caribe, que son los más afectados, lamentablemente la comunidad internacional no va a prestar atención. Uno de los problemas más graves, y con el caso haitiano, que me ha tocado ver haitianos en Chile, en Brasil, en México, es que América Latina es como una sopa de organizaciones, porque ninguna se mezcla para hacer realmente una labor eficiente. Entonces, si no hay una unidad a través de América Latina, que es ningún país de América Latina, ni siquiera Brasil ahora mismo, tiene la incidencia a nivel mundial que tiene Suecia, para que usted vea el poco peso, porque Brasil, que lo tuvo cuando Lula lo perdió. Entonces, si esa América Latina no se unifica en los problemas que tiene estructurales comunes de cara a la comunidad internacional, no lo va a lograr. Pero el Mercosur, por un lado, los que están del lado del Pacífico, por otro lado. México es un mundo aparte que perdió incluso su vinculación histórica con el resto de la región. Y para eso se requiere más unidad. Centroamérica y su SICA. Centroamérica. Sí. Es decir, pero ¿cuál es el peso político a nivel internacional de América Latina? América Latina no está incidiendo a nivel internacional. Y eso es problemático, porque cuando usted no incide, van a estar tus problemas puestos allí a la luz de esa comunidad internacional. Claro que no va a estar. Con tu permiso, Iván, vamos a hacer una pausa en este punto. Seguimos hablando de estos temas interesantísimos de lo que está pasando en el mundo. Ya volvemos con Iván Gatón analizando la situación mundial. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo, hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com.
situación de lo que está pasando en Europa con la guerra que ha puesto unas fronteras diferentes, no ideológicas, pero sí unas fronteras diferentes de intereses. España asume la dirección, la presidencia de la Comunidad Europea, pero España está sufriendo una situación interna que uno no sabe a dónde va o a dónde puede ir. O sea, ¿cómo ese tablero se está manejando? Bueno, lo de España, eso es como de llorar en el muro de las lamentaciones. Porque esto demuestra, cuando vemos que se habla de negociar con grupos independentistas, y usted dice, pero ¿y hacia dónde va España? Es decir, ¿dónde su clase política ha podido llevar el país? La situación que tiene España ahora es el mejor espejo para darnos cuenta que hay gente que entra a política sin importarle el futuro del país. Y me dirán, ¿y por qué? Porque hay gente que es capaz de negociar hasta con Belcebú, con tal de llegar al país. Entonces se dan unas fracturas, se dan unas fracturas a lo interno de esas sociedades que van erosionando las democracias. Y de ahí viene el populismo. De ahí aparece cualquiera que ofrece resolver en 4 años lo que no se ha resuelto en 50. En la vida. Y la gente llega y dice, voto por él. Pero lo que está sucediendo en España solamente hay que verlo cómo están los inversionistas preparando sus maletas para irse. Porque la clase política no está a la altura de las circunstancias que está viviendo un mundo, sobre todo el mundo europeo, con inflación. El mundo europeo con una guerra en Ucrania que no se sabe dónde pueda terminar. Un mundo europeo, por ejemplo, que está en guerra. Francia internamente con todos esos problemas que tiene, bueno, solucionó, bajó un poquito la tensión ahora, pero ¿a dónde va a llegar? París incendiado. Pero que incluso la Unión Europea ha dejado de tener mayor incidencia política a nivel mundial. Europa ahora está siendo menos competitivo en términos industriales, porque ahora compra gas más caro. La situación de Europa, y uno dice, pero que Meloni es populismo de ultraderecha. Sí. Entonces, vamos a ver, ¿qué es lo que está pasando en Europa? No, es que no hay liderazgo político. Y lo de España es una demostración de cómo, desgraciadamente, ahí no hay un Santiago Carrillo. Ahí no hay un Adolfo Suárez ahora mismo. No. O un Felipe González en su momento. Sí, claro. Porque, o una pasionaria, digamos así, hasta la pasionaria vamos a incluirla. Entonces, es lamentable cuando la gente accede a la política solamente por el interés de satisfacer su ego y llegar a una posición sin pensar en la población. Y para mí, España en este momento es el mejor ejemplo, porque no es cierto que una España desunida, ni una Unión Europea erosionada en un mundo donde China, en vez de ser, como mucha gente está equivocada, la gente cree que China es un país. China es una civilización disfrazada de país. La gente cree que India es un país. No, es una civilización disfrazada de país, igual que China, con miles de años de existencia ininterrumpida, y que le van a perdonar a Europa que los colonizaron. Sí. Y Europa tiene 600 millones de personas, cuando India solo ya sobrepasó a China con 10 millones, con 1.400 millones. Y por el otro lado, China sobrepasa a todo el mundo occidental con 1.400 millones de personas. ¿Y ustedes creen que desunidos, Alemania por un lado, Francia por el otro, Inglaterra por el otro? Inglaterra incluso se sale de la Unión Europea. ¿Ustedes van a poder enfrentar los desafíos con ese mundo oriental? No, y va a poder una España fracturada, los catalanes por un lado, los vascos por el otro. Pero señores, ustedes son 50 millones de personas.
Pónganse de acuerdo con un problema serio que es demográfico. Europa, y eso hay que tomarlo en consideración, que tenía en el 1950 un 25% de la población mundial, ahora tiene un 7%. Hay zonas en Europa, en Europa y muy especialmente en España, que se llama la España vaciada, que no hay gente allí porque no están teniendo hijos. Están hablando de eso, de devolver a la población. O pasaría lo que pasa ahora en Francia, que tienen un nivel, una tasa de crecimiento estable, pero es con musulmanes, gente del África subsahariana, donde ellos fueron metrópolis, que fue lo que pasó en estos días. Entonces, ustedes están tomando en consideración los políticos, La consecuencia de eso. los retos que ustedes como país tienen y no se ponen de acuerdo. Ahora, yo veía en las noticias hoy que hay negociaciones por detrás buscando con los nacionalistas vascos, catalanes, pero es gente que está procesada en la justicia. Entonces, mañana, ¿cómo se va a hacer? Imagínate. Por el otro lado, la ultraderecha sigue tomando espacio. Esa ultraderecha, si el PP quiere formar gobierno, necesita la ultraderecha y unos cuantos votos más. Sí. Es una especie, digamos, de locura política. Pero algo importante, don Rudy, fíjese usted el desgaste de la clase política en Europa, que la ultraderecha en Alemania ha desplazado al partido en el gobierno. La semana pasada hubo protestas en algunos lugares en Alemania por el crecimiento de la ultraderecha. Orbán es ultraderecha en Hungría. Macron ganó, pero Le Pen sacó más de un 40% de los votos. Y está ahí. ¿Qué indica esa cifra? En las próximas elecciones hay que hablar muy claro con la ultraderecha. Sí, claro. No. ¿Hacia dónde irá Europa? Y nosotros debemos tomar cartas sobre ese tema, porque son de nuestros principales socios. Por el otro lado, si miramos a Estados Unidos, uno dice Trump, Biden. Eso te iba a preguntar, ¿qué dilema hay ahí? Trump, Biden. Entonces, dicen las encuestas que DeSantis lo que tiene es un 17%. Sí. Y Trump está 58% tenía la última encuesta. que arrasa en las primarias en el Partido Republicano. Sí. La sociedad americana con más fractura. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el futuro de las democracias cuando el paradigma que es Estados Unidos tenemos que elegir entre Trump y Biden? ¿Qué dilema más atrasado, diría yo? ¿No? Las democracias están en cuidados intensivos. Sí, definitivamente. Definitivamente. Con un modelo, por ejemplo, que se vende autoritario, porque la gente dice mano dura hasta que le toca a él. Bukele, sí. Hasta que le toca a él. Sí. La gente habla, no, mano dura. Pero cuando le tocó a usted, ahí usted se queja de la mano dura. Sí. Entonces, ¿hasta dónde podemos nosotros llegar cuando esas democracias se están viendo socavadas porque el liderazgo político no se ha renovado? Es increíble. En América Latina, usted se fija, y hasta en la izquierda que hablan de que se necesita renovación, hay gente que tiene 40 y 50 años siendo los jefes del partido. Claro. Es decir, Claro. para dar un ejemplo de cómo esa élite política en el mundo no ha tenido esa conciencia plena como la tuvieron los griegos. Los griegos que se inventaron eso que se llama política. Cuando usted toma los precursores de la democracia en Grecia y usted toma Pericles, usted toma Solón, usted va a ver que lo primero que existía era los padres, un pedagogo. Para ser ciudadano griego y ejercer la política, le enseñaban aritmética,
te tenían que aprender de memoria la Ilíada y la Odisea, que todavía son clásicos. Sí. Tenían que hacer ejercicios, gimnasia. Tenían que aprender retórica. Tenían que hacer 2 años de servicio militar obligatorio. La gente no se da cuenta de la importancia del servicio militar obligatorio. Usted lo nota en Israel, donde esos muchachitos de 17, 18 años usan el mismo uniforme, no importa que usted sea rico y usted sea pobre, a esa edad se forma una idea clara del destino que nosotros tenemos como país. Comemos lo mismo, aquí hay una meritocracia. Eso era obligatorio en los griegos. Y por eso es que llegan, aunque sea una democracia deficiente, pero una democracia 5 siglos antes de Cristo. Sí. Solamente el hecho de pensar esa idea es algo grandioso. Pero tenemos un énfasis, como tenían los griegos, que la democracia implicaba deberes. Lo que más le preocupaba a un ciudadano ateniense era, no lo económico, era cómo se comportaba con la polis. Es decir, cuánto yo aportaba a la sociedad. Entonces, ese ha sido el problema. Hay un sociólogo español, para mí es una de las mentes más lúcidas, que dirigía el Instituto Elcano, y Emilio Lamo Espinosa, y él decía, mire, el problema de América Latina radica, lamentablemente, en que son democracias sin Estado. Llega un gobierno y el gobierno se convierte en el Estado. Entonces, cada 4 años o cada 5 años hay un cambio. Fue lo que nosotros vimos que ha sucedido, o ha sido lo que ha sucedido en toda América Latina. Cada cambio de ministro hay un cambio de la concepción de país. Entonces, donde usted no tiene una élite política gobernando, y esa élite política no tiene que ser la élite política de un partido, sino del Estado. Con visión de Estado, claro. Entonces, ¿cómo puede usted tener democracias fuertes sin instituciones fuertes? Y ese es el problema nuestro, la gran encrucijada de América Latina, con una corrupción que somos más corruptos que el África subsahariana. Que deja mucho que desear. Pero también en algo que somos la zona del mundo con mayor nivel de desigualdad, más que el África subsahariana. En Colombia salir de la pobreza son 4 generaciones. Sí. Pero el otro dato, de las principales ciudades más violentas del mundo, incluyendo la de Estados Unidos, América Latina está por encima. Además que tenemos unas megaciudades que no hay forma de manejarlas. Un Sao Paulo con 20 millones, un Río de Janeiro con 16, un México en el DF con más de 20. Es decir, tenemos unas megalópolis. América Latina se ha urbanizado más que Europa. Es decir, la mayoría de la gente vive en grandes urbes. Entonces, ante esos desafíos, ¿qué otra esperanza le queda a una América Latina que el Latinobarómetro indica que la gente, por el nivel de inseguridad, prefiere gobiernos fuertes? Sí, autoritarios. Autoritarios, de solvencia testicular. Sí, porque eso es lo que la gente está buscando. Hugo varial. Sí, Hugo varial. Pero más testicular. Gracias, Iván. Qué bueno conversar contigo. Qué bueno hacer este repaso de lo que pasa en el mundo, porque nos despierta muchas veces de una realidad en que nosotros, como expresamente, nos dormimos para no despertar y para no conocerlo. Pero están ahí. Gracias, hermano. Gracias. Gracias a ustedes por acompañarme en este conversatorio con Iván Gatón. Qué bueno. Qué buen repaso hemos hecho en el mundo. Anduvimos en el mundo. Nos faltó tocar los canguros de Australia. Por la próxima vez hablaremos de ellos. ¿No es así, Iván? Gracias. Feliz resto de la noche. Yo soy Rudy González. Gracias por acompañarme en esta presentación de Oye País.